El presente videotutorial pertenece a la práctica número 6 de la materia Análisis y Síntesis de Mecanismos impartida por el Dr. Juan Alejandro Flores Campos. El tema a tratar en este videotutorial es el equilibrio estático por el método de Newton-Euler. El contenido de este videotutorial se divide en 4 partes. La primera parte pertenece a la presentación del mecanismo multilazo, seguida de los diagramas de cuerpo libre para deducir las respectivas ecuaciones. Seguidamente la obtención y validación de resultados en el software de matemática y de working model, y finalmente una presentación de los resultados del método gráfico. Bueno, este es el mecanismo multilazo que se asignó al equipo número 4. Como vemos, es una colisa invertida que tiene un collarín que solamente se desliza en el eslabón 2, un deslizante que solamente se mueve en el eje de las X, y como vemos, pues teta 3 y teta 4 son nuestras incógnitas. Se aplica una fuerza en el punto final del eslabón 2. Bueno, como a manera de introducción, el equilibrio estático en este tutorial se va a llevar a cabo, como ya se mencionó, con el método de Newton-Euler. Este método tiene un enfoque de fuerzas y aceleraciones, en cambio con el de Euler-Lagrange, que es un enfoque energético escalar. Para este método se tiene que desamblar todo el mecanismo, se tiene que hacer un diagrama de cuerpo libre por cada eslabón o por cada cuerpo rígido. Como sabemos, hay 3 ecuaciones de equilibrio, las cuales nos dicen que la suma de fuerzas en X es igual a 0, la suma de fuerzas en Y es igual a 0 y la suma de momentos respecto al centro de masa es igual a 0. Se realiza la suma de momentos respecto al centro de masa, ya que en el momento de considerar la gravedad, el peso generado por el eslabón no entraría en los momentos y solamente se sumaría en las fuerzas en Y. Bueno, los diagramas de cuerpo libre. Este diagrama de cuerpo libre corresponde al eslabón número 2. Como vemos, tiene la suma de fuerzas en X, la suma de fuerzas en Y. Y aquí incluimos la gravedad. Para el caso de que no se incluyera la gravedad, simplemente los términos W2 hasta W6 se eliminarían de la ecuación de la suma de fuerzas en Y. Existe un momento para el cual nuestra incógnita sería tau. Como vemos, existe una fuerza externa, la fuerza 51 generada por el efecto del collarín que se desliza sobre este eslabón, la fuerza 21 que es generada por el desensamble del eslabón de tierra, y aquí están sus respectivos vectores de posición. Para el eslabón 3, de manera análoga tenemos una suma de fuerzas en X, una suma de fuerzas en Y que contempla el peso y una suma de momentos, ya que se está aplicando fuerzas a una cierta distancia del centro de masa. Y aquí se tienen los vectores de posición respecto al centro de masa. Para el eslabón número 4 se tiene la suma de fuerzas en X, la suma de fuerzas en Y incluyendo el peso y la suma de momentos. De igual manera se tienen los vectores de posición respecto al centro de masa. Para el caso del collarín, como vemos, no existe una fuerza que se aplique a una diferente posición del centro de masa, por lo tanto solamente va a existir una suma de fuerzas en X y una suma de fuerzas en Y. Para el deslizador, tampoco hay una fuerza que se aplique a una cierta distancia del centro de masa, por lo tanto solamente vamos a tener sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, en la que se contempla una normal que se genera en el momento del desensamble con el suelo, y el peso del deslizador. Vamos a pasar a la obtención y validación de resultados en los softwares.
Bueno, como podemos ver, se realiza un análisis en gravedad. En este caso simplemente se quitaría las W y poniendo el torque como incógnita. Corremos el programa y nos da un torque de 7.4641. Lo vamos a pegar en el motor que no tiene, en el mecanismo que no tiene gravedad. Pegamos, revisamos la gravedad, ¿no? Y corremos. Simplemente debe de durar un segundo, que es lo suficiente. Ok, vamos a detener para posteriormente pasar al análisis con, con la gravedad. También se hizo un análisis en gravedad para encontrar la variable generalizada. En este caso, nosotros dimos el mismo torque que obtuvimos aquí, simplemente para verificar que el planteamiento estaba correcto. Como podemos ver, es la misma magnitud de la variable generalizada. Para el análisis con gravedad y el torque como incógnita, nos da un torque de 57.77. Vamos a pegarlo. Activamos la gravedad y corremos. De igual manera solamente debe durar un segundo. En este caso particular vemos que tiende a moverse más rápido que en el caso cuando no tenemos gravedad. Esto se debe al método numérico que utiliza Working Model, que son de aproximaciones y se van acumulando los decimales. Bueno, posteriormente vamos a pasar con la comparación con el método gráfico. Una vez realizados los cálculos por el método de Newton-Euler, obtenemos para un valor sin gravedad de 7.4641 para el torque en el motor inicial. Es el que nos va a permitir compensar el movimiento del mecanismo generado por la fuerza. Entonces, colocamos en este motor de torque un valor obtenido y apagamos el valor que es de la gravedad en 0. Corremos la simulación y podemos observar que se mantiene el equilibrio. Entonces, en GeoGebra podemos ver que obtuvimos el mismo resultado de 7.4641 una vez que apagamos la gravedad. La escala en este caso fue de 1 y el valor de Q en 0.5235. Es el mismo valor que obtenemos en Newton-Euler teniendo la variable generalizada como incógnita. En este caso, tenemos un valor aquí que es 0.5235. Podemos observar que es el mismo que tenemos en GeoGebra. Entonces, esto fue para el análisis sin gravedad. Cuando realizamos un análisis con gravedad, las variables que tenemos y las ecuaciones aumentan, pues también hay que considerar los pesos que tiene cada eslabón. Para este método obtuvimos un valor de 57.7772. Colocamos en Working Model en el mismo motor. Y procedemos a encender la gravedad para compensar por los pesos. Entonces corremos la simulación de nuevo y vemos que se sigue manteniendo el equilibrio. En este caso, el torque es mayor porque se está compensando con los valores de los pesos de cada eslabón. Entonces, en matemática realizamos lo mismo, encendiendo la gravedad para que se muestren los pesos de cada eslabón, que también se mostrará en el polígono de velocidad rotado. Entonces, en este caso, obtuvimos que la fuerza se mantiene igual, pero se agregaron los pesos de cada eslabón, tanto de los eslabones 2, 3 y 4 como de los que se encuentran en este punto. Para este eslabón, el peso se compensa con la fuerza normal, ya que está reposando sobre un punto. Entonces, podemos ver que el valor es el mismo de 57.7772 a un ángulo de 0.5235. En el método de Newton-Euler nos dio exactamente lo mismo para esta variable generalizada. En conclusión, ambos métodos, Newton-Euler y principio de trabajo virtual, nos presentan un resultado muy similar. La diferencia se encuentra mucho más allá de las 100 milésimas. Pero Newton-Euler es más apropiado cuando tenemos un mecanismo más reducido o queremos hacer un cálculo diferente, ya que, como podemos observar, las ecuaciones que se tienen que utilizar y el método en sí es mucho más extenso que el de principio de trabajo virtual. Tenemos en este caso 22 ecuaciones
mientras que en el principio de trabajo virtual solamente era una, que era la ecuación de equilibrio del momento. Entonces, eso sería todo por el momento y muchas gracias por su atención.